de Vitreoretina, que estoy en primer año, y hoy día les voy a presentar sobre el cambio de paradigma en el desprendimiento de retina. Ya. A modo de introducción, en el manejo del desprendimiento de retina es un tema controversial y ha ido cambiando intensamente durante las últimas décadas. Y ¿Escucha muy bien? existen distintas técnicas que permiten la reaplicación de la retina, pero Apágalo, por favor. solo recientemente las imágenes han permitido entender las alteraciones tanto macro como microestructurales de las distintas técnicas. Y en los últimos años se ha ido desplazando el concepto de como outcome primario de la reaplicación en una sola cirugía y el éxito anatómico por un análisis más del tipo funcional. Entonces acá entramos a conversar de un tema de un concepto que está de moda, que es la integridad retinal, que es la conservación tanto macroestructural como microestructural de la retina. Y así, como les comentaba, cambia el énfasis tradicional, que es con qué frecuencia se reaplica la retina en una sola cirugía, a un nuevo enfoque que es cuán bien pegamos la retina de nuevo. Y eso ha ido cambiando gracias a las imágenes multimodales. Dentro de las imágenes multimodales tenemos el OCT, el Sweep Source OCT, la retinografía de campo amplio y ultra amplio y la autofluorescencia. Y esto nos ha pedido evaluar la integridad tanto macroestructural desde el punto de vista de las complicaciones o de la evaluación postoperatoria, como el edema macular cistoide, la membrana epirretinal, el fluido suprarretinal residual y los pliegues retinales de espesor completo, y también de la integridad microestructural, que nos permite evaluar la retina externa, tanto la reflectividad y la continuidad de la membrana limitante externa, de la zona del elipsoide y la zona de interdigitación, y la reconstitución de la zona del abultamiento foide. Entonces, este es uno de los principales estudios que salió el último tiempo. Esto ocurrió en el 2019, en donde se comparó la vitrectomía contra la retinopexia neumática en el desprendimiento de retina, porque ha estado ocurriendo un desplazamiento de la preferencia de tanto de la banda como de la retinopexia neumática hacia la vitrectomía, y esto principalmente por un aumento de la seguridad y de la tecnología, pero no hay una evidencia científica detrás que vale que la vitrectomía sea mejor que las técnicas nombradas. Entonces, como outcome primario, lo que se hizo fue evaluar a un año mediante TDRS la agudeza visual, y como outcomes secundarios se compararon tanto la función visual subjetiva, la metamorfopsia y también la tasa de reaplicación anatómica primaria. En este estudio se logró reclutar 176 pacientes, de los cuales se pudieron obtener resultados de 77, que fue el 87,5% para la retinopexia neumática, y de 73, que fue el 83% para la vitrectomía, al seguimiento de un año. Y los criterios de inclusión se muestran acá en la parte superior derecha, en donde entraban los pacientes que tenían un solo desgarro o un grupo de desgarro o un grupo de desgarros no más grandes que 1 hora, que esos son 30 grados en la retina desprendida, como pueden ver en la primera imagen, que todos los desgarros tuvieran la retina desprendida desde el meridiano, sobre el meridiano de las 8 y de las 4, y que las roturas, los desgarros y los látices podían estar en cualquier parte, incluso en la zona inferior, siempre y cuando la retina no estuviera desprendida. Y dentro de los criterios de exclusión, tenemos que si habían desgarros inferiores y había retina desprendida, estaban excluidos. También se habían medios opacos que no podían permitir el seguimiento del paciente. Una PVR B o peor, y ya el paciente hubiese tenido un desprendimiento de retina en ese ojo, que estuviera sometido a vitrectomía, que fuera menor de 18 años, que tuviera incapacidad mental, que no pudiese leer, eh, y ya tuviese un diagnóstico en ese ojo que empeorara los outcomes visuales y que no pudiera mantener la posición, que sabemos que es súper importante para esto, el reposo tanto para la vitrectomía como para la retinopexia neumática. Y estos son los resultados a los 3, a los 6 y a los 12 meses.
acá en azul pueden ver la retinopexia neumática y en rojo la vitrectomía, y ya a los 3 meses se ve una diferencia bastante significativa de 9.9 letras, apoyando a la retinopexia neumática. A los 6 meses de 10.6, y a los 12 meses ya se acercaba la diferencia de las agudezas visuales, en donde había una diferencia solo de 4.9 letras. Respecto de la metamorfopsia vertical, se evaluó, este fue el primer estudio que evaluó la metamorfopsia vertical, y lo que consiguieron y lo que demostraron fue que la retinopexia neumática tenía menos metamorfopsia vertical, pero la metamorfopsia horizontal era igual en los dos grupos. Respecto del cómo sentían que los pacientes estaban viendo, también apoyaba más a la retinopexia neumática, y esto no cambiaba, estos resultados no cambiaban en los pacientes fálicos o pseudofálicos, y tampoco cambiaban respecto del estado de la mácula, si estaba on o off. Entonces, como outcome secundario, también se evaluó el éxito de una sola cirugía, y acá es más, tiene mejores resultados la vitrectomía con un 93.2%, y la retinopexia neumática solo alcanzó el 80.8%. Pero eso, cuando se volvía a desprender la retina en los casos en donde no se pegaba, eso no cambiaba el éxito de la segunda cirugía, que todos los pacientes iban a vitrectomía y se lograban tasas de reaplicación súper buenas, de 98.7 para la retinopexia neumática y de 98.6 a la vitrectomía, que iban como cirugía primaria. Por otra parte, las cataratas fueron mucho mayores en el grupo de la vitrectomía, llegando a un 81% versus un 29% de la retinopexia neumática. Y como conclusión, los pacientes que cumplieron los criterios que cumplían para conseguir para hacer la retinopexia neumática, tenían mejores resultados que los que iban primero a vitrectomía. Ahora, ¿qué explica los resultados de este estudio? Se ha ido realizando harta investigación respecto a esto, y lo que se ha ido aprendiendo es que hay alteraciones de la retina neurosensorial. Primero hay un daño mecánico agudo por el desprendimiento de retina, luego hay un estrés metabólico porque los fotorreceptores están separados del epitelio pigmentario, y al momento de reaplicar la retina hay un estrés mecánico que genera también daño en los fotorreceptores. En el análisis post-hoc del pivot, se evaluó la arquitectura microestructural con OCT de la membrana delimitante externa y de los fotorreceptores, y se mostró que en el grupo de la retinopexia neumática a los 3 y a los 6 milímetros, tanto la elipsoide como la membrana delimitante externa estaban más conservadas que en la vitrectomía. ¿Por qué es importante que la membrana delimitante externa y la zona del elipsoide estén conservadas? Porque primero, en la zona del elipsoide están las mitocondrias de los fotorreceptores, lo que nos muestra el estado metabólico de los fotorreceptores y su actividad. Y por otra parte, la membrana delimitante externa es donde se produce la sinapsis con las células de Müller, que nos que permite dos cosas. Uno, el alineamiento de los fotorreceptores, y por otra parte, mantienen la salud del fotorreceptor para que se mantenga viable. Ahora vamos a empezar a ver ciertas características o ciertas alteraciones que se van generando cuando uno evalúa a estos pacientes luego de la retinopexia neumática o de la vitrectomía, que expliquen los resultados de lo que estamos viendo, y vamos a ver tanto alteraciones macroestructurales como microestructurales. Y vamos a partir con el desplazamiento retinal, que se describe por primera vez mediante la autofluorescencia por Shiragami en el 2010, pero el estudio Pivot fue el primero que cuantificó la metamorfopsia, encontrando que los pacientes operados con retinopexia neumática tenían menos metamorfopsia vertical.
Y luego el estudio Integrity y el estudio Align también demostraron lo mismo. Ambos apoyando más la rinopexia neumática, pero con tasas que llegaron en el Align incluso a que la vitrectomía podía generar hasta un 50% de riesgo más que la rinopexia neumática. Además, aumentaba la aniseiconia y la micropsia, y se cree que es por estiramiento de la retina, que vamos a ver en unas diapositivas más allá, y se explicaba también porque se generaba una alteración de los fotorreceptores en la mácula, generando alteraciones de la imagen. Aquí a la derecha pueden ver cómo se genera el imprinting de los vasos, que esto permitía evaluar el desplazamiento retinal, y esto generaba que los vasos donde se reaplicó la retina nuevamente estaban desplazados, no estaban en el mismo lugar de donde estaban inicialmente. Entonces, ¿qué se propuso para la prevención del desplazamiento retinal? Bueno, Chirigami en el 2015 mostró que apenas uno operaba al paciente de vitrectomía, el ponerlo boca abajo generaba menos desplazamiento. Y los pacientes que luego de la vitrectomía se sentaban o levantaban la cabeza, se generaba un desplazamiento vertical inferior de la retina, lo que se cree que hay un componente gravitatorio que influye sobre la retina y apoya el desplazamiento. Y por otra parte, la fuerza boyante de la burbuja de gas produce un desplazamiento del líquido suprarretinal, generando un estiramiento y un desplazamiento. Entonces, para estudiar esto de la fuerza boyante, que es la fuerza de presión que genera la burbuja sobre la retina, se hicieron modelos matemáticos en donde se tomó el ojo como una esfera y otra esfera dentro, que era el tamponaje. Se calculó un ángulo de incidencia y una área de compresión de la retina, y mediante esto se evaluaron tres modelos. Uno que es tamponar la retina con aire y agua, y con silicona y agua, que son importantes para la vitrectomía, y tamponar la retina con aire y vitrio, que es importante para la retinopexia neumática. Entonces, lo que se generó acá es que los modelos matemáticos lo que hacían era evaluar estos tres modelos, y este número que está abajo en el eje X, que es la tasa de llenado de 0 a 100%, mostraba que al llenar la cavidad con aire y agua, o aire y vitrio, habían mayores tasas de aposición, pero también habían mayores fuerzas que desplazaban la retina. Entonces, los modelos que hablaban de esto era que la retina comprimía hacia una presión positiva sobre la retina. Eso generaba un desplazamiento del líquido, donde había un área de contacto de la retina, y eso generaba desplazamiento del líquido, y generaba una relocalización del líquido, generando una distensión de la retina, generando el desplazamiento y el estiramiento de la retina. La remoción de este proceso ocurriría por dos cosas. Primero, por el efecto de lubricación, que es que cuando la burbuja empieza a comprimir la retina y empieza a desplazar el fluido, se empieza a generar un estiramiento. Y lo segundo es que cuando ya hay el film de fluido suprarretinal es menor, de hecho de un par de micras, empieza a funcionar otro proceso, que es la activación de la bomba del epitelio pigmentario, eh, que, que también que permite aposicionar la retina. Ahora, ¿cómo medimos el desplazamiento de la retina? Uno es con la autofluorescencia de campo amplio y de alta magnificación, y para poder estudiar esto se hicieron y se definieron criterios, que era que el desplazamiento de la retina al menos tenía que tener 2 discos de diámetro de este imprinting de los vasos,
como pueden ver en la imagen de la derecha, y esto lo que mostraba era alteraciones de la integridad macroestructura de la retina, que cuando se posicionaba no estaba en el mismo lugar que antes de desprenderse. Ahora, ¿cuáles son los tipos de malposición de la retina? Bueno, hay el desplazamiento retinal, principalmente se va a basar en la fuerza boyante, que es por culpa del gas y del tamponamiento, y que se encuentra con mayor probabilidad tanto posterior e inferior por el desplazamiento del líquido suprarretinal. Y hay otros tipos de malposición retinal, el slippage, que es por redundancia, los pliegues maculares gruesos completos, también por redundancia, y finalmente el desplazamiento de la retina de anterior a posterior, que ocurre en el intraoperatorio. Los conceptos son medios como etéreos, así que hay unos videos que podemos ver acá que dejan las cosas un poco más claras. Este es el slippage que ocurre en desgarros gigantes principalmente. En verde podemos ver la burbuja de perfluorocarbono. Se realiza la apexia. Y en el borde se genera un pliegue que al momento de sustituir y hacer el intercambio de fluido-aire, se mantiene ese pliegue y finalmente el pliegue queda en el polo posterior. Por otra parte, los pliegues maculares gruesos completos, que también ocurren por redundancia, en verde también de nuevo podemos ver el perfluorocarbono, cómo desplaza el líquido suprarretinal. De anterior a posterior, se genera nuevamente la acumulación de líquido suprarretinal al hacer la apexia, y el fluido suprarretinal persiste, y al retirar el perfluorocarbono también produce un pliegue en el polo posterior. Y finalmente el desplazamiento del líquido anterior o posterior en el intraoperatorio, que acá podemos ver lo que estamos hablando del desplazamiento retinal, que es por la fuerza boyante y el estrés de la retina, que si pueden ver acá, al aplicar el gas, se genera un estiramiento. Como pueden ver en el asterisco, hay una separación y ese se generaría el estrés de la retina y el estiramiento. Y así se posicionaría finalmente la retina sobre el epitelio pigmentario, pero en un estado estirado, no en el mismo estado en el que estaba previamente. Ahora, ¿qué se puede hacer para minimizar los pliegues? Chirigami y Del Olmo demostraron que para disminuir el riesgo de estos pliegues, luego de la vitrectomía había que dejar a los pacientes boca abajo y tratar de retirar la menor cantidad de fluido suprarretinal, pero sin abusar, ya que al retirar todo el líquido suprarretinal y tratar de dejar lo más seco posible en la retina, se podían generar alteraciones de los fotorreceptores. Y además hay que dejar actuar al epitelio pigmentario, porque si queda un poquito de líquido suprarretinal, el epitelio pigmentario, si está bien sellado el, el desgarro, debería secarse. Y también se buscaron técnicas alternativas. Una de ellas es la vitrectomía con mínimo gas, que solo se ocupa para desgarros superiores, que vamos a ver un poquito más adelante. El desprendimiento de retina con desgarros inferiores, en donde se hacía banda escleral y también se puede hacer la vitrectomía con mínimo gas. Y para los desgarros inferiores, que también una técnica que se describió hace poco, que está en evaluación, que es la técnica de la doble burbuja. ¿Qué más nos permitió durante este estudio, con imágenes multimodales y en la revisión de la retinopexia neumática? Nos permitió saber cómo era la fisiología de la reaplicación de la retina, pasando de un estado 1 donde está alejada la retina del epitelio pigmentario, en el estado 2 donde se posiciona,
finalmente se reaplica y en el estado 4, 5A, 5B y 5C se regenera la retina externa. Pero esto también nos permitió entender por qué se generan algunas alteraciones de la capa externa de la retina. Una de ellas es la ampolla y por otra parte son los pliegues retinales externos, que son distintos de los pliegues retinales de espesor completo. Entonces ahora vamos a hablar de la normalidad de la reaplicación de la retina, y una de ellas es la ampolla, que se genera por fluido suprarretinal persistente. Lo que se genera principalmente y es más frecuente en técnicas donde el fluido retinal no se extrae de manera activa, como es la banda y la retinopexia neumática. Y esto también se evaluó en el estudio PIVOT, en donde a los 1 o 2 meses, tanto en vitrectomía como en la retinopexia neumática, más o menos un 27.8% de los pacientes tenía fluido suprarretinal y un 13.13% tenía fluido subfoveal. La incidencia fue, al compararlas, del fluido subfoveal fue mayor en la retinopexia neumática, pero principalmente cuando la mácula estaba off, ¿ya? Y lo que se sabe también es que tanto en la retinopexia neumática como en la vitrectomía, a los 3 meses se resolvieron un 15.4% y un 25% de la vitrectomía, pero al año prácticamente se resolvieron todos los fluidos subretinales, un 92% de éxito y un 87% de éxito para la vitrectomía. Entonces, uno de estos alteraciones de la aposición de la retina son las ampollas, que se generan por retraso en la reaplicación, y esto ocurre cuando la retina pasa del estadio 2 al estadio 3. Un 33% de los pacientes presentaron ampollas con fluido suprarretinal, avanzaron a estadio 3 o más, y en el análisis post-hoc del PIVOT mostró que casi siempre se resuelven al año. Entonces, cuando se observa esto, no hay que desesperarse, sino que hay que tener paciencia. Y eso se cree que ocurre porque hay una concentración mayor de proteína en el espacio suprarretinal, o que la fuerza con que el epitelio pigmentario reabsorbe la retina va a ser variable es variable en distintos individuos, y por eso algunos hacen estas ampollas. Y lo importante es que en el análisis del pivot se vio que la presencia de fluido suprarretinal no impactaba en la agudeza visual, y eso era porque, a pesar de que había un fluido suprarretinal, la distancia entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores era suficiente para que ocurriera un cambio metabólico entre el epitelio pigmentario y los fotorreceptores, y esto permitía que se mantuvieran viables y no se dañaran. La otra alteración de la reaplicación de la retina son los pliegues retinales externos, y estos se asocian a peores resultados visuales. Se tienen que diferenciar de los pliegues de regresor completo porque estos solo se observan en el OCT. En cambio, los pliegues de retinal completo uno los puede ver al fondo de ojo, se ven clínicamente. Y son más comunes en la vitrectomía. Acá se pueden ver estos pliegues por sweep source, y también acá se puede ver por OCT, que son como hay una alteración de la elipsoide y se genera como un dedo en guante pequeño que altera, donde acá en la imagen de la derecha se ve el asterisco. Y esto, lo importante es que se genera alteraciones de la agudeza visual, y estos pacientes que presentan estas alteraciones tienen peores outcomes visuales. Para evitar esto, se buscaron alternativas y se buscaron variaciones quirúrgicas de la vitrectomía, por ejemplo, y una de ellas, que está no relacionada con los pliegues renales externos, era después de la vitrectomía ponerlo en cúbito supino, pero eso está todavía en investigación. Y también nace como alternativa la vitrectomía con mínimo gas, que es una variación que mezcla tanto la vitrectomía, la técnica de la vitrectomía, como la de la retinopexia neumática. Dentro de la vitrectomía lo que se hace es sacar prácticamente se saca todo el vitrio, se hace una vitrectomía anterior y media, después se hace la inducción del DBP,
se hace la escisión de la base del vitrio, pero no se realiza el intercambio fluido-aire, que es lo que generaría estas alteraciones. Se realizaría la apexia y sería un endotamponamiento, que es como hacer la vitrectomía, se evita el intercambio y se hace el endotamponamiento similar a la retinopexia neumática. ¿Qué otras cosas nos permitieron evaluar las imágenes desde el punto de vista del análisis macro y microestructural? Fue cómo se comporta los vasos y la irrigación de la retina en los pacientes que fueron tanto a retinopexia neumática como a vitrectomía. Y esto es un caso que ellos mostraban que era bastante bonito, que tenían un angio-CT de un paciente que estaba antes de tener su desprendimiento de retina y que luego de realizar la retinopexia neumática y se generara la reaplicación de la retina, pudieron medirlo de nuevo y vieron que en este paciente con mácula off no había alteraciones después de la retinopexia neumática ni del plexo superficial ni del plexo profundo. Lo que ocurre distinto en la vitrectomía, que se ha visto que generan alteraciones tanto del plexo superficial y profundo, lo que generaría un daño isquémico cuando se genera la presión y la compresión de la burbuja sobre la retina, y esto generaría daño en los fotorreceptores. Además, con la imagen adaptativa óptica, que es una técnica nueva de visualización de la retina, que permite ver el mosaico de los fotorreceptores, que está más bien en estudio, no está disponible para la clínica. Se ha observado que los pacientes con baja integridad retinal tienen un estiramiento de la retina y muestra que los fotorreceptores como mosaico estarían más separados de unos de otros, lo que generaría la aneseisconia. Y esto también, el tema de las imágenes nos ha permitido estudiar cómo ocurre la apexia con crioterapia y con láser, pudiendo observar cuál es más rápido y cuál es superior según del punto de vista clínico. Esto las apexias solo se habían podido ver de manera histológica con cortes, pero esto nos ha permitido poder ver cómo se genera la apexia in vivo. El estudio con las imágenes permitió definir que el láser, la apexia con láser era ventajosa sobre la crioterapia porque generaba una apexia inmediata. De hecho, acá a la derecha pueden ver cómo se realiza la apexia con láser, 30 minutos posterior, a los 3 días, a la semana y a las 2 semanas, y se ve que a los 30 minutos ya hay un efecto que generaría la apexia. Los autores del pivot generalmente preferían usar el láser porque ellos decían que tanto para la retinopexia neumática como para la vitrectomía con mínimo gas necesitaban que se pegara lo antes posible la retina, y que cuando ellos usaban criopexia para aumentar su tasa de éxito, lo que hacían era una barrera láser por fuera de donde se realizaba la crioterapia. Y esto era porque en los estudios in vivo, cuando se realizaba la crioterapia, se pudieron medir a las 24, a los 2 días, a los 4, a los 6 y a las 2 semanas, y se podía ver que a las 24 horas, a los 2 días y a los 4 días no se generaba todavía la apexia, pero ya el sexto día se generaba la apexia retinal. Entonces, para el láser era más o menos inmediato, 30 minutos, pero para la crioterapia se demoraba más o menos 4 a 6 días en que se realizara la apexia. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de que la retinopexia neumática se haga con mayor frecuencia y se logre experiencia en esto? Es que en estudios de costo-efectividad, la retinopexia neumática es altamente costo efectiva. De hecho, considerando la cirugía de catarata, las reoperaciones y la cirugía de éxito, con la primera cirugía de un 90-85% para el backlink escleral y de un 60-90% para la retinopexia neumática, al preferir la retinopexia neumática en los casos que vimos en donde son exitosos, se puede ahorrar por caso entre 2.000 y 3.000 casos, $3.000 por caso. Y Goldman en 2014 mostró que se podían ahorrar
62% y 60,8% al compararlo con el backing escleral y la banda y la vitrectomía respectivamente. Y esto permitiría recaudar entre 6 y 30 millones de dólares al aumentar la retinopexia neumática solo en un 20 o un 35% de los casos. Ahora, ¿cómo se está avanzando desde el 2019 del pivot, que fue exitoso, hasta ahora? Fue tratar de extender las indicaciones para la retinopexia neumática. Y una de ellas, en donde se enfocaron los pacientes, fue en que solo se reclutó en el estudio pivot pacientes mayores de 18 años, pero hay una serie en donde se ha visto que también es efectivo en pacientes pediátricos. De hecho, Figueidero en el 2021 tiene una serie de 20 pacientes con edad promedio de 14,4%, en donde el éxito quirúrgico a los 3 meses fue de un 85% de la apexia, que es muy similar a lo que se consiguió en adultos y de un 75% en el seguimiento a los 42,2 meses. Pero en estos casos, ellos referían que preferían la crioterapia por sobre el láser. Y además se ha tratado de extender a hacer desgarros inferiores con desprendimientos de retina, que era una de las contraindicaciones o criterios de exclusión del pivot, buscando técnicas distintas, como el de la doble burbuja, en donde se realiza primero se pone la burbuja dentro de la casa, se hace la retinopexia neumática, se realiza láser y a los 2 o 3 días se vuelve a poner una burbuja que permita drenar el líquido subretinal de la parte inferior, tratando de reaplicar. Según los autores, se conseguían tasas similares de éxito con la vitrectomía, pero eso está totalmente en pañales y no se ha hecho ningún estudio randomizado doble ciego que permita corroborar estos resultados. Así que como conclusiones, podemos decir que el manejo del desprendimiento de retina es un área de amplia controversia que ha podido, los últimos años ha recibido bastante importancia y desarrollo, y que el éxito anatómico de la reaplicación de retina es solo la base de la pirámide y que hay que tener en consideración la recuperación tanto macro y microestructural para poder lograr los mejores outcomes para nuestros pacientes, que el progreso de la imagen ha permitido avanzar en el entendimiento de la fisiopatología del desprendimiento de retina y una herramienta fundamental para evaluar el pronóstico visual en los pacientes, y por último que es súper importante manejar las distintas técnicas de reaplicación de la retina, tanto la retinopexia neumática como la banda, que en muchos lugares dice que ya no tiene mucha cabida en la cirugía vitreoretinal actual, pero la verdad es que está súper vigente y tiene sus indicaciones bastante claras y nos ayuda bastante. Y también ser hábil al realizar la vitrectomía, para escoger cada técnica según el caso y poder lograr los mejores outcomes para nuestros pacientes. Muchas gracias.